En el antiguo reino de Judá, en una época de crisis espiritual y política, el pueblo vivía dividido entre quienes adoraban al Dios de Israel y otros que, seducidos por las costumbres de naciones vecinas, se entregaban a la idolatría. En medio de este panorama, subió al trono un joven rey, llamado Ezequías, un hombre que, a diferencia de su padre Acaz, tenía un corazón inclinado a buscar al Señor. Ezequías reinó en un tiempo donde el poderoso imperio asirio conquistaba tierras y sometía naciones, y Judá no era inmune a esta amenaza. Cuando Ezequías ascendió al trono a los 25 años, se enfrentó al desafío de reformar su reino. Su padre había permitido que la idolatría se extendiera, estableciendo altares paganos y desviando al pueblo de la adoración al único Dios verdadero. Pero Ezequías, desde los primeros días de su reinado, decidió cambiar esta narrativa. Restauró el templo de Jerusalén, que había sido descuidado, y reintrodujo las festividades sagradas como la Pascua, reuniendo al pueblo para adorar al Señor. Además, Ezequías ordenó la destrucción de los altares paganos y los postes de Asera, y tomó una medida drástica. Destruyó la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, un objeto que el pueblo había convertido en un ídolo. Este acto fue simbólico, pues demostraba que incluso las tradiciones podían convertirse en una trampa si se apartaban de su propósito original. Con estas acciones, Ezequías buscaba devolver a Judá su identidad como pueblo escogido por Dios. La vida cotidiana en Jerusalén comenzó a cambiar. El pueblo se reunió en torno al templo para orar y celebrar las fiestas ordenadas por la ley. Sin embargo, este renacimiento espiritual atrajo la atención de enemigos poderosos. El imperio asirio, liderado por el ambicioso y despiadado Senaquerib, ya había conquistado el reino de Israel y ahora fijaba su mirada en Judá. A medida que las amenazas de Asiria se acercaban, el pueblo de Jerusalén comenzó a sentir miedo. Ezequías se encontraba en una posición vulnerable, pues sabía que militarmente Judá no podía enfrentar a los ejércitos de Asiria. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, el rey puso su confianza en Dios, reconociendo que el Señor era su verdadera fortaleza. Mientras tanto, Senaquerib comenzaba a avanzar, conquistando ciudades fortificadas y acercándose cada vez más a Jerusalén. Aunque la ciudad aún permanecía en pie, las noticias de las conquistas asirias llenaban de temor los corazones del pueblo. Lo que nadie sabía era que este conflicto sería el escenario de una de las intervenciones divinas más poderosas de la historia. Pero entonces, inesperadamente, las tropas asirias, lideradas por Senaquerib, llegaron a las puertas de Jerusalén, rodeando la ciudad con un ejército imponente. Los soldados asirios, seguros de su victoria, levantaron sus campamentos alrededor de la ciudad, mientras los emisarios del rey transmitían un mensaje cargado de burla y desafío. Rabsaces, el portavoz del ejército, se paró frente a los muros de Jerusalén y, hablando en hebreo para que todos lo entendieran, pronunció palabras destinadas a sembrar el miedo y la duda. ¿En quién confían ustedes?, preguntó con desprecio. ¿Acaso en Egipto, ese bastón de caña quebrada que se rompe y perfora la mano de quien se apoya en él? ¿O en su Dios, cuyo culto Ezequías ha cambiado, destruyendo los altares y lugares altos? No se dejen engañar. Su Dios no puede salvarlos de la mano del gran rey de Asiria. Estas palabras resonaron como un golpe en los corazones del pueblo que escuchaba desde las murallas. Rabsaces no solo desafiaba al rey, sino al mismo Dios de Israel. Ezequías, al escuchar el informe, sintió el peso de la amenaza. Se rasgó las vestiduras en señal de duelo y entró al templo del Señor para buscar su ayuda. En un acto de humildad y fe, extendió la carta de amenaza enviada por Senaquerib ante el altar de Dios y oró: «Oh Señor, Dios de Israel, que estás entronizado sobre los querubines, inclina tu oído y escucha. Mira las palabras que Senaquerib ha enviado para insultar al Dios vivo. Salva a tu pueblo, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios». La respuesta divina no tardó en llegar. El profeta Isaías fue enviado a Ezequías con un mensaje claro. Así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído. Senaquerib no entrará en esta ciudad ni disparará una sola flecha contra ella. Por el camino que vino, volverá, y yo defenderé esta ciudad por mi causa y por amor a mi siervo David. Mientras tanto,
En el campamento asirio, los soldados celebraban anticipadamente su victoria. La arrogancia de Senaquerib parecía imparable, pero lo que no sabía era que el Dios de Israel estaba a punto de actuar. La oración de Ezequías había llegado al cielo, y la respuesta sería una manifestación del poder divino que ningún ejército humano podría igualar. Y por eso, la situación dentro de Jerusalén cambió radicalmente. Mientras los emisarios de Senaquerib seguían lanzando amenazas desde las murallas, Ezequías y el pueblo de Judá se aferraron a las palabras de Isaías. La promesa de Dios de que defendería la ciudad fortaleció su fe, aunque las circunstancias seguían siendo desafiantes. Las calles de Jerusalén se llenaron de oraciones, y el templo se convirtió en el corazón espiritual de la resistencia. El pueblo sabía que no podían ganar esta batalla por sus propios medios. Solo el Señor podía salvarlos. Afuera de las murallas, los asirios continuaban con sus provocaciones. La confianza de Senaquerib en su poder era absoluta, y su discurso desafiante buscaba no solo quebrar la voluntad del pueblo, sino también desacreditar al Dios de Israel. Sin embargo, Ezequías no respondió con miedo ni desesperación. En lugar de buscar soluciones humanas, continuó confiando en la promesa divina, manteniéndose firme en su fe. Mientras tanto, el campamento asirio estaba lleno de actividad. Los soldados, confiados en que la victoria era inminente, se preparaban para lo que consideraban la inevitable conquista de Jerusalén. Las risas y el bullicio llenaban el aire, sin saber que la calamidad estaba a punto de caer sobre ellos. En el cielo, el juicio de Dios ya había sido decretado. Durante la noche, cuando los habitantes de Jerusalén dormían y los soldados asirios descansaban en sus tiendas, ocurrió un evento sobrenatural que cambiaría el curso de la historia. El ángel del Señor descendió al campamento enemigo, llevando consigo el juicio divino. En un solo acto de poder, 185.000 soldados asirios fueron eliminados. No hubo gritos de batalla, ni espadas cruzadas, solo un silencio aterrador al amanecer. Cuando los centinelas de Jerusalén miraron hacia el campamento asirio al día siguiente, la escena era impactante. Los soldados enemigos yacían muertos, y el vasto ejército que había amenazado con destruir la ciudad había desaparecido. Los pocos que sobrevivieron huyeron aterrorizados, llevando consigo la noticia de que el Dios de Israel había intervenido. Senaquerib, al enterarse de la catástrofe, abandonó la campaña y regresó a Nínive, humillado y derrotado. En lugar de la gloria que buscaba, encontró su fin en su propio templo, asesinado por sus propios hijos. Así, Dios demostró que ninguna fuerza humana puede resistir su voluntad, y el pueblo de Judá fue testigo de su poder salvador, hasta que finalmente la victoria del Señor fue revelada en toda su plenitud. Aquella noche, mientras el campamento asirio dormía confiado en su poder, el ángel del Señor cumplió la palabra que había sido dada a Ezequías a través del profeta Isaías. En un solo movimiento, sin necesidad de espadas ni ejércitos humanos, 185.000 soldados fueron aniquilados. El campamento enemigo, que la noche anterior estaba lleno de vida y actividad, quedó en completo silencio. Cuando los habitantes de Jerusalén despertaron al amanecer, la escena ante ellos era difícil de comprender. Los centinelas, desde las murallas, vieron que el vasto ejército que había sitiado la ciudad estaba ahora reducido a un campo de cadáveres. Los pocos soldados asirios que sobrevivieron huyeron aterrorizados, llevando consigo la noticia de que el Dios de Israel había actuado de manera poderosa e innegable. Ezequías, al recibir la noticia, cayó de rodillas en el templo y adoró al Señor. El milagro no solo había salvado a su pueblo de la destrucción, sino que también había demostrado a todas las naciones que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Las palabras arrogantes de Senaquerib habían sido desmentidas, y su intento de desacreditar al Señor resultó en su propia humillación. Mientras tanto, Senaquerib regresó a Nínive, derrotado y deshonrado. Allí, en un giro irónico y trágico, encontró su fin mientras adoraba a su dios Nisroch. Sus propios hijos lo asesinaron, mostrando que incluso en su propio reino, su poder no era absoluto. Este desenlace subrayó la impotencia de los ídolos frente al Dios vivo.
El clímax de esta historia no solo fue la derrota del ejército asirio, sino la reivindicación del poder y la gloria de Dios ante las naciones. Jerusalén, que había estado al borde de la destrucción, fue preservada por la mano divina, y el nombre del Señor fue exaltado entre todos los pueblos. El pueblo de Judá fue testigo de un milagro que cambiaría su historia para siempre. Desde aquel momento la fe del pueblo de Judá se fortaleció como nunca antes. La victoria divina contra el ejército de Sennacherib no solo aseguró la supervivencia de Jerusalén, sino que también sirvió como un testimonio vivo del poder del Dios de Israel. Los habitantes de la ciudad, que habían pasado noches en temor y angustia, ahora se regocijaban en la protección sobrenatural que el Señor les había concedido. Ezequías continuó reinando con justicia, guiando a su pueblo en la adoración al único Dios verdadero. Las palabras de Isaías, que habían proclamado la promesa de salvación, resonaban como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Jerusalén permaneció en pie como un faro de esperanza, una ciudad que había sido protegida por la intervención divina. La historia del ángel que destruyó al ejército asirio se transmitió de generación en generación, recordando a todos que no hay enemigo tan grande ni desafío tan abrumador que el Señor no pueda superar. Este evento se convirtió en un símbolo del poder de Dios para librar a su pueblo y en un llamado a confiar en Él en tiempos de adversidad. El reino de Judá disfrutó de un tiempo de paz después de esta victoria, y la confianza en Dios se renovó en el corazón de su pueblo. Ezequías, por su parte, continuó liderando con devoción, recordando siempre que la verdadera fortaleza de Judá no estaba en sus ejércitos, sino en el Dios que luchaba por ellos. La moraleja de esta historia es profunda y atemporal. No hay enemigo, circunstancia o desafío que sea mayor que el poder de Dios. La fe de Ezequías y la respuesta divina nos enseñan que cuando confiamos en el Señor, incluso las situaciones más desesperadas pueden convertirse en testimonios de su gloria y salvación. En nuestra vida actual, enfrentamos problemas que parecen insuperables, ya sean personales, familiares o espirituales. Sin embargo, esta historia nos recuerda que la solución no radica en nuestra fuerza, sino en nuestra disposición a buscar a Dios con un corazón sincero. Como Ezequías, debemos aprender a llevar nuestras preocupaciones al Señor en oración, confiando en que Él tiene el poder de intervenir y transformar cualquier situación. Además, el juicio sobre Sennacherib y su ejército nos muestra que el orgullo humano nunca puede prevalecer contra la soberanía de Dios. En un mundo donde muchas veces se desafía la autoridad divina, esta historia nos recuerda que el Señor siempre tiene la última palabra. Por último, esta narrativa nos llama a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando su intervención parece tardar. Así como Ezequías esperó pacientemente en el Señor, nosotros también debemos aprender a depender de Él, sabiendo que su tiempo y su manera son perfectos. Que esta historia nos inspire a vivir con una fe inquebrantable y a proclamar, como Judá después de su victoria, que solo el Señor es Dios. La noche era oscura y el aire estaba cargado de tensión. Las noticias de Jerusalén, con sus muros derribados y sus puertas quemadas, me llenaron de tristeza y determinación. En Susa, como copero del rey Artajerjes, no podía ignorar la desesperación de mi pueblo. Después de días de oración, me presenté ante el rey, arriesgando todo al pedir permiso para regresar y reconstruir Jerusalén. Para mi asombro, Dios ablandó su corazón y me otorgó cartas de autorización y recursos. Con esperanza y temor, emprendí el viaje, confiando en que Dios me guiaba. Mi nombre es Nehemías, y esta es mi historia. Todo comenzó con una visita de mi hermano Hanani, quien me trajo noticias de la devastación en Jerusalén. Al escuchar su relato, mi corazón se hundió. Jerusalén, la ciudad santa, la morada de nuestro Dios, estaba en ruinas. Las murallas derribadas, las puertas consumidas por el fuego y el pueblo viviendo en la miseria. No pude contener mis emociones. Lloré, ayuné y oré al Dios del cielo. Al escuchar estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré ante el Dios del cielo. Mi oración fue sincera y llena de arrepentimiento por los pecados de Israel.
En mi desesperación, reconocí nuestra desobediencia y pedí perdón a Dios. Le rogué que recordara su promesa a Moisés, de que si nos volvíamos a él, aunque estuviéramos dispersos por los confines de la tierra, nos reuniría y nos llevaría de nuevo al lugar que había escogido para habitar su nombre. A medida que pasaban los días, mi carga por Jerusalén no disminuía. Al contrario, se hacía más intensa. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Pedí a Dios que me concediera favor ante el rey Artajerjes, un monarca poderoso y generalmente implacable, que permitiera mi viaje. Sabía que este era un paso crucial para la restauración de nuestra ciudad y nuestra identidad como pueblo de Dios. Con temor y valentía, me presenté ante el rey Artajerjes, intentando ocultar mi tristeza mientras servía en su corte. Como copero del rey, mi deber era asegurarme de que sus bebidas fueran seguras. Cada día debía estar de buen ánimo y mostrar una disposición alegre. Sin embargo, el peso de la noticia que había recibido era demasiado grande para ocultarlo. El rey, al notar mi semblante decaído, me preguntó el motivo de mi aflicción. Con el corazón latiendo con fuerza, expliqué mi tristeza por la situación en Jerusalén y solicité su permiso para ir a reconstruir la ciudad. Sorpresivamente, el rey no solo accedió, sino que también me proporcionó cartas de seguridad y materiales para la construcción. Fue un milagro de Dios, una respuesta directa a mis oraciones. Este momento fue un testimonio claro de que Dios estaba con nosotros y que su mano guiaba nuestro camino. Además, la reina también estaba presente, lo que me dio aún más ánimo, pues sabía que su influencia había contribuido a la decisión favorable del rey. Con los permisos y provisiones en mano, emprendí mi viaje hacia Jerusalén. Al llegar, el contraste con la grandiosidad de Persia fue abrumador. Las calles de la ciudad estaban llenas de escombros, y el sentimiento de desesperanza era palpable entre los habitantes. Realicé un recorrido nocturno para inspeccionar los muros en secreto, junto con unos pocos hombres de confianza. Montado en mi caballo, observé las brechas en los muros y las puertas quemadas, dándome cuenta de la enormidad del desafío que teníamos por delante. En el silencio de la noche, oré a Dios, pidiéndole sabiduría y fortaleza para la tarea monumental que nos esperaba. Reuní a los líderes del pueblo y compartí mi visión y el plan para la reconstrucción. Les hablé de cómo Dios había tocado el corazón del rey Artajerjes y cómo había proporcionado todo lo necesario para nuestra misión. Les expliqué la importancia de restaurar los muros no solo por nuestra seguridad, sino también para recuperar nuestra identidad y dignidad como pueblo de Dios. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Con una renovada esperanza y determinación, el pueblo se unió al esfuerzo de reconstrucción. La reconstrucción del muro comenzó con una gran movilización del pueblo. Cada familia y grupo de trabajadores tomó una sección del muro para reparar. Desde las puertas hasta las torres, cada parte fue cuidadosamente restaurada. Los sacerdotes tomaron la iniciativa al restaurar las puertas de las ovejas, seguidos por los levitas y otros líderes comunitarios. La unidad y dedicación del pueblo fueron notables, y a pesar de los desafíos, avanzamos rápidamente. Nos enfrentamos a enormes obstáculos, desde la falta de recursos hasta la oposición externa, pero la mano de Dios estaba claramente sobre nosotros, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Era inspirador ver a hombres, mujeres y niños trabajar codo a codo, compartiendo la visión de una Jerusalén restaurada. El trabajo era agotador. Durante el día, el sol abrasador nos agotaba, pero la vista de los muros levantándose nos llenaba de esperanza y motivación. Las noches eran largas y llenas de vigilias, y los días estaban cargados de trabajo extenuante, pero nuestro espíritu no flaqueaba. La colaboración y el compromiso eran evidentes, y a medida que los días pasaban, los muros comenzaban a tomar forma nuevamente. A pesar del cansancio, la vista del progreso nos daba la energía necesaria para continuar. No todos estaban contentos con nuestro progreso. Sanbalat, Tobías y otros enemigos se unieron para burlarse de nosotros y planear nuestra destrucción. Pero cuando lo oyó Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Pero no nos dejamos intimidar. Oramos a Dios y tomamos precauciones adicionales,
trabajando con una mano en la construcción y otra sosteniendo armas. Establecimos guardias día y noche para protegernos de cualquier ataque. A pesar de sus constantes amenazas y burlas, nuestra determinación no se debilitó. Confiábamos en que Dios nos protegería y guiaría en cada paso del camino. La tensión era palpable. Cada día, trabajábamos con la constante amenaza de un ataque enemigo. Los trabajadores se turnaban para descansar y mantener la vigilancia, y algunos llevaban sus armas mientras trabajaban en las murallas. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nuestro lema se convirtió en trabajar y velar. En medio de la adversidad, la comunidad se unió más que nunca, sabiendo que nuestra causa era justa y que Dios estaba con nosotros. Además de los desafíos externos, enfrentamos problemas internos. Los ricos estaban explotando a los pobres mediante préstamos y esclavitud. Indignado, confronté a los nobles y oficiales y les exigí que dejaran de oprimir a sus hermanos. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ellos aceptaron y restauraron las tierras y propiedades a los pobres. Esta acción unió aún más al pueblo y fortaleció nuestra determinación. Fue un recordatorio poderoso de la importancia de la justicia y la equidad en nuestra comunidad. Nos dimos cuenta de que para reconstruir Jerusalén necesitábamos más que solo muros. Necesitábamos reconstruir nuestro compromiso mutuo y nuestra justicia social. Convocamos una gran asamblea donde expuse las injusticias que se estaban cometiendo. Hablé con fervor sobre la necesidad de restaurar la equidad y de ser fieles a los principios de Dios. Restituidles hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Los nobles y oficiales, movidos por el Espíritu de Dios y la presión de la comunidad, juraron devolver las tierras y cancelar las deudas. Este acto de arrepentimiento y restitución trajo un renovado sentido de unidad y propósito entre nosotros. A pesar de las conspiraciones y amenazas, perseveramos y completamos el muro en solo 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humilladas, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue un momento de gran celebración y reconocimiento de que Dios había obrado a través de nosotros. Nuestros enemigos perdieron el ánimo al ver nuestra obra terminada, sabiendo que era obra de Dios. Este logro no solo nos protegió físicamente, sino que también restauró nuestro sentido de identidad y propósito como pueblo de Dios. La finalización del muro marcó un hito importante. Fue una señal de que, a pesar de todos los obstáculos, con la ayuda de Dios, cualquier cosa era posible. El día de la dedicación fue un evento glorioso. Los levitas y cantores se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hicimos 2 grandes coros de agradecimiento que marcharon sobre el muro en direcciones opuestas, encontrándose en la casa de Dios. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios les había dado grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Fue un día de gran alegría, pues Dios había dado al pueblo motivos para regocijarse. La dedicación del muro fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Este acto de dedicación unió a todos en un espíritu de gratitud y adoración, recordándonos que todo lo logrado era por la gracia de Dios. La celebración fue majestuosa. Los coros llenaron el aire con cánticos de alabanza y agradecimiento. Las trompetas resonaron, y el pueblo danzó de alegría. La dedicación no solo fue un evento espiritual, sino también un recordatorio de nuestra fortaleza y determinación. La unidad y la devoción del pueblo fueron evidentes, y todos comprendimos que nuestro éxito era un regalo de Dios. Con el muro en pie, procedí a organizar la ciudad. Nombré porteros, cantores y levitas para proteger y servir en el templo. Realizamos un censo de las familias que habían regresado del exilio, asegurando que todos tuvieran su lugar en Jerusalén. La reconstrucción física fue solo el comienzo. Necesitábamos reconstruir nuestro compromiso espiritual y comunitario con Dios. Cada familia que regresaba traía consigo historias de sufrimiento y esperanza, y juntas comenzamos a escribir un nuevo capítulo para nuestra ciudad.
Para asegurar la prosperidad de Jerusalén, 1/10 de la población fue seleccionado por sorteo para vivir en la ciudad. Los demás continuaron viviendo en las aldeas circundantes. Así, aseguramos que la ciudad tuviera suficientes habitantes para defenderla y mantenerla. La repoblación fue crucial para nuestra estabilidad y crecimiento a largo plazo, y los oficiales del pueblo habitaron en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Este proceso de selección no fue sencillo, pues implicaba que muchas familias dejaran atrás sus hogares en las aldeas y se adaptaran a una nueva vida en la ciudad. Sin embargo, la disposición del pueblo a participar mostró su compromiso con el futuro de Jerusalén y su voluntad de sacrificarse por el bien común. En el 7º mes, el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza. La expectación era palpable mientras todos esperaban a Esdras, el escriba, quien se preparaba para leer el libro de la ley de Moisés. Este evento marcó un momento significativo de renovación espiritual para nuestro pueblo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La voz de Esdras resonó clara y firme, y el pueblo escuchó con atención, muchos de ellos por primera vez, comprendiendo plenamente las palabras de la ley. Al comprender la ley, el pueblo lloró, reconociendo la profundidad de sus pecados y la distancia que se había creado entre ellos y Dios. Pero Esdras y los levitas los animaron a regocijarse, pues el día era santo. Les recordaron que la alegría del Señor era su fortaleza y que debían celebrar y compartir con aquellos que no tenían nada preparado. Este mensaje de esperanza y renovación espiritual fue poderoso. Celebramos la fiesta de los tabernáculos con gran alegría, recordando la fidelidad de Dios y su provisión durante nuestra historia. Fue un tiempo de renovación espiritual y de volver a dedicarnos a vivir según las leyes de Dios. Cada día era una oportunidad para acercarnos más a nuestra identidad como pueblo elegido por Dios. El ambiente de celebración y devoción era contagioso. Durante la lectura de la ley, muchos comprendieron por primera vez la profundidad de sus pecados y el amor inquebrantable de Dios. La confesión y el arrepentimiento fueron sinceros, y la alegría de la renovación espiritual llenó nuestros corazones. Nos comprometimos a seguir la ley de Dios con una determinación renovada, sabiendo que nuestra prosperidad y protección dependían de nuestra fidelidad a Él. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes 7º. La celebración de la fiesta de los tabernáculos fue especialmente significativa, pues nos recordó los años de vagar en el desierto y cómo Dios había sido fiel en todas las etapas de nuestra historia. El pueblo se reunió para un día de ayuno y confesión, leyendo la ley y confesando sus pecados y los de sus antepasados. Hicimos un pacto para seguir fielmente la ley de Dios, comprometiéndonos a no casarnos con extranjeros, observar el sábado y apoyar el templo. Este compromiso renovado fortaleció nuestra identidad y unidad como pueblo de Dios. La confesión de nuestros pecados no solo nos purificó espiritualmente, sino que también nos unió como comunidad, reforzando nuestro deseo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Este acto de arrepentimiento y renovación espiritual fue un testimonio del poder transformador de la ley de Dios en nuestras vidas. Nos arrodillamos juntos, derramando nuestros corazones en oración y confesión, y se levantaron en su lugar y leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Reconocimos nuestras fallas y la necesidad de la misericordia de Dios. Hicimos un pacto solemne, firmado por los líderes, sacerdotes y levitas, para vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Este pacto no era solo un compromiso personal, sino una declaración colectiva de nuestra lealtad y dedicación a Dios. La lectura de la ley y la confesión pública de nuestros pecados fue un acto poderoso de rendición y renovación. Los líderes, sacerdotes, levitas y el pueblo firmaron el pacto, comprometiéndose a vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Nos comprometimos a dar nuestro diezmo y ofrendas para sostener el templo y sus servicios. Este acto de dedicación
mostró nuestro deseo de honrar a Dios y mantener su casa. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. El pacto simbolizaba nuestro renovado compromiso y nuestra determinación de seguir adelante con la misión que Dios nos había dado. Este compromiso de apoyo mutuo y dedicación a la obra de Dios fue un paso crucial para asegurar la continuidad de nuestras prácticas religiosas y la estabilidad de nuestra comunidad. Este pacto fue un hito significativo en nuestra historia. Cada uno de nosotros comprendió la importancia de mantener nuestras promesas a Dios. Nos comprometimos no solo a seguir las leyes, sino también a apoyarnos mutuamente en esta tarea. La unidad y el compromiso fueron palpables, y sabíamos que estábamos comenzando un nuevo capítulo en nuestra relación con Dios. Este nuevo comienzo nos llenó de esperanza y determinación para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y mantener nuestra identidad como su pueblo. Finalmente, dedicamos el muro con una gran celebración. Los levitas y cantores se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hicimos 2 grandes coros de agradecimiento que marcharon sobre el muro en direcciones opuestas, encontrándose en la casa de Dios. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios les había dado grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Fue un día de gran alegría, pues Dios había dado al pueblo motivos para regocijarse. La dedicación del muro fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Este acto de dedicación unió a todos en un espíritu de gratitud y adoración, recordándonos que todo lo logrado era por la gracia de Dios. La celebración fue majestuosa. Los coros llenaron el aire con cánticos de alabanza y agradecimiento. Las trompetas resonaron, y el pueblo danzó de alegría. La dedicación no solo fue un evento espiritual, sino también un recordatorio de nuestra fortaleza y determinación. La unidad y la devoción del pueblo fueron evidentes, y todos comprendimos que nuestro éxito era un regalo de Dios. Esta gran celebración reafirmó nuestra fe y nos dio la convicción de que, con Dios a nuestro lado, cualquier desafío podía ser superado. Después de algún tiempo, regresé a Persia, pero al volver a Jerusalén, encontré que el pueblo había vuelto a sus malos caminos. Tomé medidas drásticas para corregir los abusos, limpié el templo y restauré el orden según la ley de Dios. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Este esfuerzo final fue crucial para asegurar que el pueblo mantuviera su compromiso con Dios. Me aseguré de que todas las reformas necesarias fueran implementadas, para que el pueblo no solo viviera en una ciudad segura, sino también en una comunidad justa y piadosa. Con firmeza y determinación, confronté a los responsables de los abusos y los expulsé del templo. Restauré el orden y la pureza en la casa de Dios, asegurándome de que se respetaran las leyes y se mantuviera la santidad del lugar. Reafirmé nuestro pacto con Dios y recordé al pueblo la importancia de vivir según sus mandamientos. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. A través de estas reformas, trabajé para garantizar que nuestra comunidad permaneciera fiel y justa ante los ojos de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a continuar trayendo más contenido inspirador y educativo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Compartimos muchas más historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza, que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca día a día. Recuerden que, así como Dios guió a Nehemías y al pueblo de Israel en tiempos de reconstrucción, Él también los guiará, si ustedes se lo permiten, en cada paso de su vida. Hasta la próxima, bendiciones.